Buenas tardes para todos. El tema de esta asesoría es sobre estequiometría. Mi nombre es Janet Corredor. Bien, antes de entrar en el tema de estequiometría, vamos a recordar qué significa estequiometría. Estequiometría es una palabra que proviene de dos letras griegas, estoichea y metrin. Estoichea significa partes más simples y metrin medida. Si nosotros unimos esas dos palabras, tendríamos que es la medida de las partes más simples. En nuestro caso, y en química, cuando hablamos de estequiometría, no precisamente vamos a hacer la medida de las partes más simples en el laboratorio, sino que vamos a hacer cálculos que nos permiten relacionar los reactantes y los productos a partir de sus expresiones más simples. Y sus expresiones más simples nosotros las escribimos en una ecuación química balanceada. ¿Qué necesitamos conocer para realizar los cálculos estequiométricos? Bien, en primer lugar, nosotros necesitamos conocer las proporciones que existen entre los elementos que forman las diferentes sustancias. También, ¿qué necesitamos conocer para establecer dichas proporciones? En primer lugar, necesitamos conocer las unidades de cantidad de sustancia. También debemos conocer las fórmulas de las sustancias y tenemos que tener presente las leyes ponderales o estequiométricas. Recordando las unidades de cantidad de sustancia. Para nosotros la unidad de cantidad de sustancia que empleamos y que es reconocida en el sistema internacional es el mol. Entonces, la definición de mol ya nosotros la conocemos. Es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas unidades elementales como átomos presentes en 0,012 kilogramos de carbono 12. Así que un mol de átomos de carbono contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos. Este número, 6,02 por 10 a la 23 átomos, es el número de Avogadro. Y cuando el número de Avogadro se expresa en unidades de mol, lo llamamos constante de Avogadro. Cuando nosotros vemos en la tabla periódica, cada símbolo de los elementos está acompañado de otra información relevante. Por ejemplo, alrededor del símbolo vamos a tener el número atómico, los números de oxidación, el llamado peso atómico, y ese peso atómico se refiere a la masa atómica unificada, que se representa con la letra U. Como lo expliqué en la última asesoría, de dónde proviene la expresión unidad de masa atómica unificada, hoy no lo voy a repetir. Lo que sí vamos a recordar es que una unidad de masa atómica relativa, una unidad de masa atómica unificada, corresponde también a un Dalton, es equivalente a un Dalton, que también es una unidad aceptada por el sistema internacional. Y esto equivale a 1,66 por 10 a la menos 26 gramos. Lo importante para nosotros en los cálculos estequiométricos es relacionar los moles de las sustancias con la masa que ellos representan. Si yo tengo una molécula de agua, por ejemplo, nosotros, como es una cantidad tan pequeña de moléculas, nosotros lo que utilizamos es moles, y nosotros sabemos que un mol va a contener 6,02 por 10 a la 23 moléculas, y un mol de moléculas de agua tiene una masa de 18 gramos. Y a partir de esas relaciones entre moles y masas es que basamos los cálculos estequiométricos. Bien, las bases para el estudio de la estequiometría de las reacciones químicas fueron dadas en el siglo XVIII. ¿Cuáles fueron esas relaciones? Las leyes de las combinaciones químicas. Tenemos las leyes ponderales y la ley volumétrica. ¿Cuáles son las leyes ponderales? La ley de la conservación de la masa, que es la conocida como la ley de Lavoisier.
la ley de las proporciones definidas, que la conocemos como la ley de Proust, la ley de las proporciones múltiples, que la llamamos ley de Dalton. La ley de la conservación de la masa, que es la más conocida, que fue dictada por Lavoisier en 1789, que nos dice, bueno, la ley nos dice que en un sistema cerrado, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. En el tiempo de Lavoisier aún no hablábamos de moles. Allí los experimentos en esa época se hacían en relación de masas. Entonces, si tenía una masa inicial de óxido de mercurio, esa masa inicial, por la ley de la conservación, tendría que ser la misma del lado de los productos. En este ejemplo numérico tenemos una reacción entre el óxido de calcio y el agua. Cuando un óxido básico reacciona con agua, lo que obtenemos es un hidróxido. En este caso, el hidróxido de calcio. Así que si tengo 56 gramos de óxido de calcio y 18 gramos de agua, es decir, que en mis reactantes yo tengo 74 gramos en total, del lado de los productos yo tengo que tener una masa igual a 74 gramos para cumplir con la ley de conservación de la masa. Aquí un ejemplo visual de la ley de Lavoisier es que si yo tengo 12 gramos de carbono y estoy representando esta cantidad con esta circunferencia negra y se combina con el oxígeno molecular y tengo una masa de 32 gramos de este oxígeno molecular que lo estoy representando como una molécula de oxígeno, finalmente yo voy a tener en los productos 44 gramos de dióxido de carbono. Este 44 gramos es igual a la suma de 12 más 32. Otra ley que mencioné anteriormente fue la ley de Proust. Proust enunció su ley en 1801. ¿En qué se basa la ley de Proust? En que toda sustancia presenta una proporción en masa constante en su composición. Aquí el ejemplo que les traigo es, nosotros sabemos que el agua está constituida por hidrógeno y oxígeno, y la proporción entre hidrógeno y oxígeno siempre va a ser constante, y va a ser de 1 a 8. Un ejemplo más claro de la ley de Proust es cuando un elemento puede formar varios compuestos. Por ejemplo, si tengo hierro, el hierro puede formar dos tipos de óxidos. El óxido de hierro 2 y el óxido de hierro 3. Aquí, una forma visual de la ley de Proust es cuando puedo formar el dióxido de carbono. Esa proporción que hay entre el carbono y el oxígeno va a ser igual, bien sea que tenga un solo átomo de carbono con una molécula de oxígeno molecular o que tenga 2 átomos de carbono, yo voy a necesitar el doble de oxígeno molecular. Es decir, que la proporción siempre se va a mantener. La ley de Dalton, en la tabla que tengo aquí, es una tabla que no actualicé, donde tengo una nomenclatura que ya no debemos usar. Recuerden que en la nueva nomenclatura dictada por la UPAC en 2005 para los compuestos inorgánicos ya no vamos a utilizar la nomenclatura tradicional de oso e ico para los compuestos binarios. Pero recordando que el cloro se combina con el oxígeno y yo puedo tener 4 óxidos, si yo mantengo la proporción de cloro y varío la cantidad de oxígeno, la relación que hay entre el cloro y el oxígeno también se va a mantener en cada uno de los compuestos que se forman. Por último, tenemos la ley volumétrica, la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac dice, o la podemos enunciar así: en cualquier reacción química, los volúmenes de todas las sustancias gaseosas que intervienen
En la misma están en una relación de números enteros sencillos. Gay-Lussac también se dio cuenta que el volumen de la combinación gaseosa resultante siempre es inferior o igual a la suma de los volúmenes de los gases reaccionantes. Así que si yo tengo 1 litro de oxígeno más 2 litros de hidrógeno, yo voy a obtener 2 litros de agua. Fíjense que la cantidad, el volumen que yo obtengo de producto es inferior al volumen que yo tengo de reactantes. En total yo tengo 3 litros del lado de los reactantes y del lado de los productos tengo 2 litros nada más. Y siempre la cantidad de volumen que se obtiene del lado de los productos va a ser igual o menor. Tiene que cumplirse. Esta ley de Gay-Lussac de los volúmenes se aplica solo para los gases, no se aplica para los líquidos ni para los sólidos. Aquí está la representación con la figura, con este esquema, donde tengo 2 litros de hidrógeno, que los estoy representando con las circunferencias rojas, 1 litro de oxígeno, que son las circunferencias verdes, para obtener 2 litros de agua. Bien, para nosotros realizar un cálculo estequiométrico, siempre vamos a partir de una ecuación química balanceada. Entonces, siempre nuestro primer paso es tener la ecuación química balanceada, y luego que tenemos la ecuación química balanceada, lo que tenemos que tener claro es qué información nos suministran los coeficientes estequiométricos, cómo se relacionan estos coeficientes y cómo los podemos manipular matemáticamente. Cuando nosotros tenemos clara esta información que nos suministran los coeficientes estequiométricos, nosotros podemos hacer relaciones tanto de reactantes como con productos en masa, en volumen o en número de moléculas. Entonces, recordando que un mol, si yo lo quiero obtener, quiero saber la masa de ese mol, de esa determinada sustancia, yo esto lo puedo hacer a través de la masa molar. Si yo quiero conocer el volumen, nosotros sabemos que está establecido que un mol de cualquier gas en las condiciones normales de presión y temperatura va a ocupar 22,4 litros. Y también tenemos que recordar que si tenemos un mol de moléculas, equivale a que yo tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas. En esta ecuación química falta un 2. Voy a escribirlo. Me falta este subíndice 2. Bien. Entonces, antes de poder establecer cualquier relación, recuerden que yo tengo que verificar que esté balanceada. Entonces, del lado de los reactantes tengo 2 nitrógenos, del lado de los productos tengo 2 nitrógenos, del lado de los reactantes tengo 6 hidrógenos y del lado de los productos también tengo 6 hidrógenos. Una vez que verifiqué que mi ecuación química está balanceada, entonces yo puedo establecer diferentes relaciones. En primer lugar, yo puedo saber qué me están indicando los coeficientes estequiométricos. Entonces, en este caso, los coeficientes estequiométricos me están indicando que un mol de nitrógeno gaseoso reacciona con 3 moles de hidrógeno gaseoso para producir 2 moles de amoníaco. Si yo quiero escribir esa misma relación, pero en masa, ¿qué es lo que debo hacer? Debo multiplicar esa cantidad de moles por la masa molar de cada uno de los productos. Aquí para el nitrógeno, entonces su masa molar es 28 gramos sobre mol, y como solo tengo un mol, entonces aquí yo tendría 28 gramos.
del hidrógeno gaseoso tendría 6 gramos. Y del amoníaco tengo 17 gramos, que equivale a 1 mol, y como en este caso tengo 2 moles, tendría que multiplicar 2 por 17. Luego, para el número de moléculas, simplemente multiplico el número de moles por el número de Avogadro. Y para expresar la relación en volúmenes, multiplico 22,4 litros, que es lo que ocupa 1 mol, por el número de moles que están interviniendo en esta reacción. Bien, entonces como les mencioné, podemos hacer cálculos mol-mol, cálculos masa-masa u otros cálculos estequiométricos. En el siguiente ejercicio dice, calcular el número de moles de amoníaco producido en la reacción de 5 moles de gas nitrógeno con cantidad suficiente de gas hidrógeno. El hecho que el enunciado me diga que hay cantidad suficiente de gas hidrógeno quiere decir que hay suficiente hidrógeno para que todo el nitrógeno reaccione. Aquí tengo la ecuación química, pero es la ecuación a la cual me estoy refiriendo, pero en este caso la ecuación química no está balanceada. Entonces lo primero que tengo que hacer es escribir los coeficientes estequiométricos que necesito para que la ecuación química me quede balanceada. Entonces, del lado de los productos es 2 y del lado de los reactantes un 3 delante del hidrógeno. Entonces, para responder a la pregunta, yo sé que 2 moles de amoníaco son producidos por 1 mol de nitrógeno gaseoso. Y me preguntan que 5 moles de nitrógeno gaseoso ¿cuánto amoníaco me produce? Entonces, en este caso me produce 10 moles de amoníaco. Lo que yo acabé de hacer fue un cálculo tipo mol-mol. Entonces, moles de A, ¿cuántos moles de A me producen moles de B? Si yo quiero una ecuación genérica, ¿qué fue lo que yo hice? Los moles de A los tuve que multiplicar por un cociente. Ese cociente que me involucraba, el coeficiente de los compuestos que están involucrados. Ahora, yo también puedo hacer cálculos masa-masa. Eso quiere decir que el enunciado me va a indicar la masa de un compuesto para indicar cuánta masa se produce de otro compuesto. En ese caso, ¿qué tengo que hacer? Que la masa que me dan, primero lo tengo que pasar a moles, luego a través de la multiplicación por el cociente que requiero, lo paso a moles de B, y ya teniendo los moles de B, voy a finalmente obtener la masa de B, que es lo que me están solicitando. Entonces, aquí tenemos cuántos gramos de amoníaco se producen cuando reaccionan 42 gramos de nitrógeno gaseoso con suficiente gas hidrógeno.
Y el enunciado me da las masas molares del nitrógeno y del hidrógeno. Entonces, ¿cómo yo aplico esta ecuación que tengo aquí arriba? Volvamos a Max. Entonces, voy a aplicar las relaciones. Yo sé que un mol de nitrógeno gaseoso tiene una masa de 28 gramos. O 42 gramos de nitrógeno gaseoso. Pero, ¿de dónde salió el 28? El 28 es la masa molar del nitrógeno. Recuerden que la masa molar del nitrógeno, como me aparece en la tabla periódica, ¿cuánto es? Es 14 gramos, ¿verdad? Como tengo dos nitrógenos, entonces la masa molar del nitrógeno gaseoso es 28, es 14 multiplicado por 2. Ahora. De acuerdo a la ecuación química balanceada, yo sé que 2 moles de amoníaco son producidos por 1 mol de nitrógeno gaseoso. Y también sé que $17 gramos de amoníaco es la masa de 1 mol de amoníaco. Aquí me demoro un poco es colocando los subíndices. Cuando yo resuelvo esta serie de multiplicaciones y cocientes, yo voy a obtener 51 gramos de amoníaco. Bien, entonces, 42 gramos de nitrógeno gaseoso, ¿cuántos gramos de amoníaco me produce? Me produce 51 gramos de amoníaco. ¿Me puede volver a explicar desde lo de los 2 moles? Un momento, vamos a ver. Estamos aquí. Aquí, el valor de 28 gramos. La primera después relación. del 42. Ah, bien. Fíjense que yo estoy colocando todo en una sola línea. Primero, ¿qué tengo que hacer? Según los datos que, según la regla general que les di, que yo tengo que pasar los gramos a moles, ¿cierto? Los gramos de nitrógeno yo los tengo que pasar a moles. ¿Cómo los paso a moles? A través de la relación que hay entre los moles de nitrógeno y su masa molar. Entonces, un mol de nitrógeno tiene una masa de 28 gramos. 42 gramos de nitrógeno, ¿qué masa me van a tener? Entonces, con esta primera parte que yo tengo aquí, yo lo que estoy obteniendo son los moles de nitrógeno. ¿Bien? Entonces, luego que tengo los moles de nitrógeno, yo sé de mi ecuación química balanceada que 2 moles de amoníaco son producidos por 1 mol de nitrógeno. Entonces, es el cociente que yo escribo aquí. 2 moles de amoníaco me producen 1 mol de nitrógeno. Hasta aquí, ¿qué unidades puedo simplificar? Mol de nitrógeno y mol de nitrógeno, gramos de nitrógeno y gramos de nitrógeno. Hasta aquí, yo lo que ya tengo son los moles de amoníaco. Pero me preguntan, ¿son los gramos? Entonces yo
voy a plantear otra relación. Yo sé que 17 gramos de amoníaco es lo que corresponde a la masa de un mol de amoníaco. Entonces, cuando yo tengo todo esto aquí, ¿qué unidades son las que voy a simplificar? Fíjense, mol de nitrógeno lo cancelo con mol de nitrógeno, lo simplifico. Gramos de nitrógeno gaseoso lo simplifico con gramos de nitrógeno gaseoso. Mol de amoníaco lo simplifico con mol de amoníaco. Y finalmente, ¿qué voy a obtener? Gramos de amoníaco, que es la única unidad que me queda. Por eso, 42 gramos de nitrógeno gaseoso me van a dar 51 gramos de amoníaco. Entonces, lo que yo hice en la pantalla anterior fue aplicar esta fórmula general que les estoy mostrando en esta pantalla. Cuando les digo otros cálculos estequiométricos, en base a esta línea general, que uno puede, donde uno establece las relaciones entre moles y masas de los compuestos, estando la ecuación química balanceada, yo también puedo calcular cantidad de partículas o puedo calcular volumen de ese compuesto, que son las líneas diagonales que salen a partir de moles de A y moles de B. Entonces, esto es un cuadro mnemotécnico que en general se va a cumplir, siempre se va a cumplir, siempre y cuando mi ecuación química esté balanceada. Voy a abrir otro archivo. Ahora voy a conversar sobre una expresión que utilizamos en estequiometría, que generalmente tenemos que calcular, que es el llamado reactivo límite. Entonces voy a iniciar esta segunda presentación con el cuadro que terminé la anterior. En una reacción química, ¿qué es el reactivo límite? Entonces, nosotros decimos que el reactivo es el reactivo que determina la cantidad de producto formado. ¿Por qué es necesario identificar el reactivo límite? Entonces, ¿por qué es necesario identificar el reactivo límite? Porque nos permite calcular el rendimiento teórico de una reacción química. ¿Por qué hay un reactivo límite? Porque los elementos y o compuestos reaccionan de acuerdo a una relación molar entre ellos en una ecuación química balanceada. Profe, ¿puede volver a repetir, por favor? Estas tres definiciones. ¿Qué es el reactivo límite? Es el reactivo que determina la cantidad de producto formado. ¿Por qué es necesario identificar el reactivo límite? Porque permite calcular el rendimiento teórico de una reacción química. ¿Y por qué hay un reactivo límite? Porque los elementos y o compuestos reaccionan de acuerdo a una relación molar entre ellos en una ecuación química balanceada. Aquí tengo un ejemplo. Otra vez, el óxido de calcio reacciona con agua para formar el hidróxido de calcio. De acuerdo a esta ecuación química, recuerden que lo primero que tengo que ver es si esa ecuación química está balanceada. Entonces, del lado de los reactantes tengo un calcio, del lado de los productos hay un calcio. Hidrógenos.
tengo 2 del lado de los reactantes, tengo 2 del lado de los productos, tengo 2 oxígenos del lado de los reactantes y tengo 2 oxígenos del lado de los productos. Es decir, que la ecuación química está balanceada. De acuerdo a la reacción química balanceada, un mol de óxido de calcio produce un mol del producto. O puedo también decir que un mol de agua, si no estoy colocando agua en exceso, tengo un mol de agua, que es lo que necesito para producir un mol de hidróxido de calcio para que reaccione con un mol de óxido, un mol de óxido de calcio. Entonces, lo que yo puedo decir aquí es que la relación entre el óxido de calcio y el agua es una relación 1 a 1. 1, este 1 está muy grueso, a 1. Cuando decimos relación 1 a 1, me estoy refiriendo a la relación que hay entre los coeficientes estequiométricos de los dos reactantes. Para llevar a cabo la siguiente reacción, tengo aquí, se tiene un mol de hidrógeno gaseoso y un mol de oxígeno gaseoso. ¿Cuál de los dos compuestos es el reactivo límite? Bien. Entonces, en primer lugar, tengo que verificar que mi ecuación química esté balanceada. Tengo 4 hidrógenos del lado de los reactantes, tengo 4 hidrógenos del lado de los productos, tengo 2 oxígenos del lado de los reactantes y tengo 2 oxígenos del lado de los productos. Una vez verificada que la ecuación química está balanceada, yo voy a responder la pregunta. Me dicen, ¿cuál de ellos dos, el hidrógeno o el oxígeno, es el reactivo límite si yo tengo un mol de hidrógeno y un mol de oxígeno? Yo tengo un mol de cada uno. De acuerdo a mi ecuación química balanceada, yo necesito 2 moles de hidrógeno gaseoso por cada mol de oxígeno. Esto es lo que me está indicando la ecuación química balanceada. Si yo tengo un mol de oxígeno y un mol de hidrógeno, en este caso el reactivo límite va a ser el hidrógeno. ¿Por qué? Porque para que me reaccione por completo el mol de oxígeno, yo necesitaría que hubiese 2 moles de hidrógeno gaseoso. Entonces, el reactivo límite es aquel que se va a consumir por completo y no va a permitir que el otro reactivo reaccione completamente. ¿Cómo podemos encontrar el reactivo límite en una ecuación química, en una reacción química? Existen 2 métodos. Entonces, el método 1 es calcular la relación molar entre los reactantes. Y el método 2 es calcular la relación molar entre los reactantes y los productos. Entonces, voy a hacer un ejercicio es el mismo ejercicio, pero utilizando los 2 métodos. ¿Qué método es el que yo debo usar? A las 7 de la noche, mañana el cumpleaños. El método que yo puedo usar depende de lo que me estén preguntando en el enunciado de mi ejercicio. Yo aquí lo tengo en el computador. Sí, pero ¿cómo hago yo para comunicarme con ella? Desde el celular. Voy a descargar esa aplicación. Por favor, recuerden tener sus micrófonos silenciados. Como les dije, existen 2 métodos para calcular el reactivo límite. El método 1, ¿en qué consiste? Primero, se tiene que escribir la ecuación química balanceada. Segundo, yo debo convertir los datos en moles. Eso quiere decir que si el enunciado me está dando las cantidades en gramos, los tengo que pasar primero a moles. Pero hay ejercicios donde ya directamente le dan los moles, entonces este paso lo obvian. El tercer paso, calcular la relación molar entre los reactantes usando los moles calculados. Y el último, el mayor valor obtenido en el cálculo anterior corresponde al reactivo límite. Entonces vamos a ver todos estos pasos en un ejercicio.
Dice, 2 moles de propano reaccionan con 8 moles de oxígeno siguiendo la siguiente reacción de combustión. ¿Cuántos moles de dióxido de carbono se formaron y cuánto reactivo en exceso quedó sin reaccionar? Bien, entonces voy a cambiar de pantalla. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es escribir la ecuación química. En ese momento yo lo que estoy haciendo es escribiendo la ecuación química. Esa es la ecuación química a la que se refiere el ejercicio. Yo ya la coloqué balanceada. Entonces el propano, un mol de propano reacciona con 5 moles de oxígeno para producirme 3 moles de dióxido de carbono y 4 moles de agua. El siguiente paso que tendría yo que hacer es calcular los moles de cada uno de los reactantes que están involucrados en esta reacción. Pero resulta de que no tengo que calcularlos porque ya el ejercicio me lo da directamente. Me dice que yo tengo 2 moles de propano y de oxígeno tengo 8 moles. Entonces aquí no tuve que calcularlos porque ya el ejercicio me daba directamente la cantidad. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular la relación molar entre los reactantes con la información dada. ¿Y cómo lo calculo cuando no? Cuando no te dan los moles directamente, ¿qué es lo que yo hago? El enunciado te va a dar la cantidad de gramos. Entonces tienes que calcular la masa molar del compuesto para llevarlo a moles. Si tienes, por ejemplo, te dan 48 gramos de propano. Entonces tú tienes que calcular la masa molar del propano y a partir de la masa molar ya puedes llevar esos 48 gramos hipotéticos que te estoy diciendo, llevarlos a moles. Recuerden que los moles es igual a los gramos sobre la masa molar. Bien, entonces yo sé que de acuerdo a mi ecuación balanceada, 5 moles de oxígeno gaseoso me producen 1 mol de propano. Voy a escribir la palabra propano para hacerlo más rápido, no demorarme tanto en la escritura. Esta relación que estoy escribiendo la estoy sacando de mi ecuación química balanceada. Yo sé que 5 moles de oxígeno gaseoso reaccionan con 1 mol de propano. Entonces, 2 moles
de propano requieren 10 moles de oxígeno gaseoso. Ahora escribo la otra relación. La otra relación la hago así. Un mol de propano reacciona con 5 moles de oxígeno gaseoso. Quería ahorrarme algo, pero no pude. 8 moles de oxígeno gaseoso requieren 1,6 moles de propano. Bien, de esto que tengo escrito aquí, de estas dos relaciones que yo hice a partir de mi ecuación química balanceada, yo sé que 2 moles de propano requieren 10 moles de oxígeno gaseoso. Y si tengo 8 moles de oxígeno gaseoso, yo necesitaría tan solo 1,6 moles de propano. En este caso, ¿quién es mi reactivo límite? De acuerdo a las reglas que les di, a los consejos que les di para el método 1, el que dé mayor valor es el que va a ser el reactivo límite. Entonces, el reactivo límite en este caso es el oxígeno. ¿Por qué el oxígeno? Porque yo necesito, para que reaccionen por completo los 2 moles de propano, necesito 10 moles de oxígeno. Y el ejercicio me está diciendo que solo tengo 8 moles. Entonces, por eso el oxígeno es el reactivo límite. Con la información que nosotros tenemos, nosotros podríamos también calcular la cantidad de reactivo que queda en exceso. ¿Cuál es el reactivo que queda en exceso? Aquel que no va a reaccionar completamente. Entonces, si los 8 moles de oxígeno que yo tengo van a reaccionar completamente, de estos 2 moles de propano solo van a reaccionar 1,6. ¿Cuánto propano deja de reaccionar? Entonces, propano sin reaccionar es 2 menos 1,6. Esto es igual a 0,4 moles de propano. Ese es el método 1. ¿Cómo es el método 2? Entonces, para el método 2, ¿cuáles son los pasos? Quedan 9. Siempre el primer paso para los dos métodos es que tenemos que escribir la ecuación química balanceada. Tenemos que convertir los datos dados en moles. En el ejercicio que estamos haciendo no tenemos que convertirlo porque ya el enunciado me da directamente los moles. ¿Cuál es lo diferente aquí? Es calcular la relación molar entre los reactantes y el producto. Y el reactante que produce menor cantidad de producto es el reactivo límite. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el método 1 y el método 2? Que yo en el método 1 hago las relaciones de proporción entre los reactantes. Mientras que en el método 2 voy a utilizar un reactante y un producto.
Aquí es igual, voy a partir 2 moles de propano, reaccionan con 8 moles de oxígeno, siguiendo la reacción de combustión que tengo escrita en la otra pantalla. Y lo que me preguntan es cuántos moles de dióxido de carbono se formaron y cuánto reactivo en exceso quedó sin reaccionar. Entonces, aquí la diferencia es cuántos moles de dióxido de carbono se formaron. Vamos para allá, para la otra pantalla. Entonces, estoy partiendo de la misma ecuación química, la ecuación química está balanceada, tengo la misma cantidad de reactantes, 2 moles de propano y 8 moles de oxígeno. Entonces, de acuerdo a esta relación que yo tengo, a mi ecuación química, yo voy a establecer las siguientes relaciones. ¿Qué relación es la que yo estoy escribiendo aquí? Recuerden que para mi método 2, yo tengo que considerar el reactante y un producto. El producto voy a considerar el que me están preguntando, que es el dióxido de carbono. De acuerdo a mi ecuación química balanceada, 3 moles de dióxido de carbono son producidos por 1 mol de propano. Si yo tengo 2 moles de propano, entonces, ¿cuánto dióxido de carbono se me formará? Entonces se formarán 6 moles. Ya hice la relación con el propano. Ahora voy a hacer la relación con el oxígeno. Tres moles. Pero voy a parar. Son producidos por 5 moles de agua, de oxígeno. Aquí. Ahora sí. Entonces, fíjense que yo planteé aquí las relaciones que yo tengo es 3 moles de dióxido de carbono son producidos por 1 mol de propano. 2 moles de propano, ¿cuánto dióxido me produciría? 6 moles. En este caso, 3 moles de dióxido de carbono son producidos por 5 moles de oxígeno. 8 moles de oxígeno, ¿cuánto dióxido de carbono me produce? 4,8. De acuerdo al método 2, ¿quién es el reactivo límite? Entonces, el reactivo límite es el que me produce menor cantidad del dióxido de carbono. Entonces, el reactivo límite es el oxígeno. Entonces, tanto por el método 1 como por el método 2, obtuvimos que el reactivo límite es el oxígeno. ¿Qué método es el que se utiliza? Eso depende de lo que me estén preguntando en el enunciado. Si me están preguntando relaciones entre los reactantes, utilizo el método 1. Si me están preguntando relaciones entre reactante y producto, utilizo el método 2.
Aquí tenía otro ejercicio, pero no nos da tiempo de hacerlo. Voy a ir a la última lámina. Aquí. Para calcular el reactivo límite, recuerden lo siguiente. ¿Qué secuencia de pasos me puede ayudar? Primero, recuerden que tienen que escribir la ecuación involucrada. Segundo, balancear la ecuación química. Tercero, hallar el número de moles de las cantidades involucradas. Y por último, establecer una relación entre los moles calculados empleando la relación estequiométrica dada por la ecuación balanceada, utilizando bien sea el método 1 o el método 2. Bien, muchachos, eso es todo por hoy. Profe, ¿me puede recordar qué es el reactivo límite? El reactivo límite es el reactivo que determina la cantidad de producto formado. ¿Por qué? Porque él es el que se consume por completo. Y como no hay suficiente cantidad de ese reactivo, el otro me va a quedar en exceso. Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención y nos escuchamos en la próxima asesoría. Que tengan una buena tarde. Gracias. Gracias. Gracias.